Muchas gracias, señor presidente. Pregunta de don José Manuel Mariscal Cifuentes. Tiene la palabra su señoría. Señoría, guarden silencio, por favor. ¿Qué les pasa? Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor Rajoy. El pasado 23 de mayo, 2 días antes de las elecciones europeas, se celebró en Virginia, en un estado de los Estados Unidos, la última reunión de la quinta ronda de negociaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos para alcanzar un acuerdo transatlántico para el comercio y la inversión. Un acuerdo que comenzó a gestarse en el año 2013, como usted sabe bien, y que para nosotros, para Izquierda Unida, tiene una tremenda importancia. Yo creo que para ustedes también. Si en algo coincidimos es en la profundidad y el alcance de este acuerdo transatlántico para el comercio y la inversión. Creemos que la cantidad de aspectos que este acuerdo parece ser que está tratando entre la Unión Europea y los Estados Unidos y los efectos considerables que podría tener sobre el comercio y la inversión, sobre los derechos laborales y sociales y sobre la prestación de los servicios en general en el conjunto del continente europeo, especialmente en una economía como la nuestra, en España, nos llevan a pedirle que nos explique aquí cuál es la valoración que el Gobierno hace del desarrollo de este acuerdo, cuáles son los efectos que sobre la economía, sobre los derechos sociales y laborales este acuerdo puede tener en España. Y sobre todo nos preocupa porque constatamos que las negociaciones se vienen desarrollando de forma absolutamente opaca y de espaldas a la ciudadanía, y ese también es el motivo por el cual traemos esta pregunta aquí hoy. Gracias. Muchas gracias, senador Mariscal. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señor Mariscal. Es verdad lo que usted ha dicho. Estamos ante un tema importante y, por tanto, yo creo que es positivo que aquí nos ocupemos de temas importantes. Mi posición es la siguiente. Es la misma que el conjunto de los Estados miembros de la Unión Europea, los 27, y en representación de España, pues mi Gobierno también ha apoyado el inicio de estas negociaciones. Nosotros creemos que un acuerdo de estas características, un tratado de libre comercio transatlántico, resulta estratégico a la hora de producir crecimiento económico, tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos, y, por tanto, creación de empleo. Hay algunas realidades que son incontestables y que me gustaría comentar hoy aquí. La Unión Europea y Estados Unidos constituyen la comunidad comercial y de inversiones más importante del mundo. Hay datos que son ciertamente reveladores de esto que acabo de afirmar. En 2012, Estados Unidos fue el primer destino exportador de la Unión Europea. Más de 292.000 millones de euros, un 10,8 más que en el ejercicio precedente. En 2013, las cifras que tenemos del primer semestre siguen aumentando, lo cual es muy positivo porque cuando uno exporta es porque produce y cuando se produce, lógicamente, se está generando empleo y riqueza en tu propio país. En cuanto a los servicios comerciales, el ejercicio 2012 registró más de 156 millones de euros de exportaciones comunitarias a Estados Unidos frente a 145.000 millones de importaciones. Las economías europeas y estadounidenses significan el 50% del Producto Interior Bruto mundial, el 25% de las exportaciones y el 31% de las importaciones. Y las dos economías, Estados Unidos y Unión Europea, reciben el 57% de la inversión directa mundial. Y ante estos datos, pues solo cabe imaginar que la reducción de barreras arancelarias y no arancelarias, la apertura de los mercados, la simplificación de trámites y procedimientos y la reducción de costes operativos ofrecerán oportunidades a los operadores económicos y mayor posibilidad de elección para clientes y consumidores de ambos lados del Atlántico. Yo creo, sinceramente, que todo esto va a generar crecimiento económico y todo va a generar empleo y en absoluto va a perjudicar los derechos sociales y laborales de nadie porque, como usted sabe, estos no son objeto de negociación. En cuanto a su afirmación sobre la transparencia, yo tengo que decir que estoy siguiendo estas negociaciones, que creo que la Comisión Europea, que lógicamente es quien representa a nuestro país y a los demás, está haciendo las cosas razonablemente, y quiero recordar que el Gobierno, a través del Ministerio de Economía y Competitividad, la Embajada de Estados Unidos en España y la representación de la Comisión Europea en España han puesto en marcha en febrero una campaña conjunta de información pública sobre las negociaciones. A partir de ahí, usted tiene perfecto derecho, ya sea en esta Cámara o sus colegas y compañeros de grupo parlamentario en el Congreso, a demandar del Gobierno cualquier explicación que tenga bien y con mucho gusto se la daremos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Senador Mariscal. Efectivamente, señor Rajoy, tanto
apologetas como detractores de este acuerdo coinciden en la importancia y la profundidad de este tratado por cómo puede afectar a la vida diaria de millones de personas en el conjunto del continente europeo y también en Estados Unidos. Efectivamente, son las dos mayores potencias comerciales del mundo y ambos espacios representan la mitad de la producción de riqueza mundial. No es un tratado más. Es un tratado que va a eliminar derechos de aduana que restan, los pocos que quedan, que va a reducir las barreras no arancelarias armonizándolas a la baja, y es lo que nos preocupa, y que va a proporcionar, y de esto también nos llena de mucha preocupación, herramientas jurídicas para eliminar cualquier obstáculo que perjudique a la extracción de beneficios por parte de los grandes grupos financieros. No sé si recuerdan cuando Estados Unidos firmó con Canadá y con México el Tratado de Libre Comercio, el señor Clinton decía que se iban a generar 20 millones de empleo en Estados Unidos. Después la propia Cámara de Comercio canadiense y los propios informes independientes que en Estados Unidos han hecho han venido a demostrar que en el propio suelo estadounidense se perdieron más de 1 millón de puestos de trabajo debido a las deslocalizaciones y que también se está aprovechando las bajas condiciones laborales en México para poder hacer esas externalizaciones. Señor Rajoy, nosotros creemos que esto se está llevando con demasiada opacidad. Y si, gracias a algunos de sus ministros, ya sabemos que los asuntos de familia se tratan en familia, le pedimos que, por favor, los asuntos públicos se traten en público. Y eso significa que tiene que dar la máxima información. La opacidad y el secretismo que está obligando a que tengamos que acceder a documentos de negociación como los que se han venido filtrando, y que aquí tengo algunos de ellos, se han venido filtrando algunos medios de comunicación a través de herramientas de filtraciones anónimas en las cuales se muestra en este concreto un catálogo de lo que Europa está dispuesta a negociar con Estados Unidos para flexibilizar los negocios en el sector servicios, incluyendo incluso algo que la Unión Europea se había negado hasta ahora, y son los servicios médicos, señorías, los servicios educativos, los servicios sociales o la propia energía. Este documento filtrado que he enseñado expone los obstáculos que cada país pondría a la liberalización de un determinado servicio y muestra cómo la Unión Europea está dispuesta y qué servicio está dispuesta a liberalizar. Nos preocupa también mucho que se vayan a instaurar tribunales internacionales para resolver las controversias entre inversor y los países, ¿no? Porque esto significa que una reglamentación municipal, una reglamentación autonómica puede ser denunciada no ante un tribunal administrativo ordinario de un país, sino ante un grupo privado de arbitraje internacional que normalmente va a estar formado por los abogados representantes de esas grandes corporaciones. También hemos tenido acceso a unas actas en alemán del Comité Exterior del Consejo Europeo en las que se pone de manifiesto que su gobierno, el Gobierno de España, es el más duro a la hora de exigir esta manera de esquivar la justicia ordinaria e irnos a esos tribunales internacionales. Le pongo un ejemplo. En España usted tiene ahora mismo 15 demandas de fondos de inversión en nombre de Abengoa y de Solus por la modificación de la reglamentación en materia de energía renovable, mientras que pequeños municipios que han hecho estas apuestas por estas inversiones no tienen oportunidad. Estamos ante una subasta a la baja de los derechos sociales. Creemos que esto puede tener un enorme efecto sobre la destrucción, que puede provocar la destrucción del tejido productivo de nuestro país, ese tejido de pequeñas y medianas empresas que se van a ver con una enorme dificultad para competir con los derechos laborales de un país como Estados Unidos, que solamente ha firmado 2 de las 8 reglamentaciones básicas de la Organización Internacional del Trabajo, va a traer como consecuencia mayor flexibilidad, mayor precariedad, mayor paro en España y en Europa, especialmente en aquellas economías que son más débiles. Vamos a tener, después de haber tenido unas barreras muy fuertes para determinados productos por parte de la Unión Europea hacia productos estadounidenses, como la carne de res hormonada o la carne de pollo inyectada con cloro, vamos a poner resistencia a la producción o al intercambio de esos productos. Creemos que en Europa hemos estado teniendo y utilizando el principio de precaución. Usted sabe, en Europa cuando hay un riesgo de que un producto pueda afectar a la salud, aunque no haya evidencia científica totalmente comprobada, se puede retirar del mercado. En Estados Unidos es al contrario, los productos se comercializan y es la propia Administración la que tiene que demostrar a posteriori que un determinado producto puede afectar a la salud. Y también afecta a la desaparición de los servicios públicos. Y todo servicio nuevo que se ponga en marcha va a tener que ser con carácter privado. Señor Rajoy, este tratado creemos que puede afectar al tejido productivo, a los derechos laborales, a la
salud, al medio ambiente, a nuestra alimentación, que sobre todo favorece el poder privado de las grandes corporaciones. Lo que se está negociando a espaldas de la ciudadanía por parte de las grandes corporaciones de uno y otro lado del océano Atlántico, de espaldas a la ciudadanía, perjudica sobre todo a la mayoría social trabajadora, a la ciudadanía de las dos orillas del Atlántico, subastando a la baja nuestros derechos sociales, nuestros derechos laborales y nuestros servicios públicos. Señor Rajoy, finalmente le pedimos que su Gobierno se dirija a la Unión Europea para la paralización inmediata de estas negociaciones, para exigir transparencia y debate público, señoría. para exigir transparencia a la Comisión y para pedir que una vez que se alcance este tratado, con esto termino, que ha sido calificado por algunos de los negociadores como mucho más importante que la OTAN, que el tratado de la OTAN sea sometido, una vez alcanzado, al debate público y al referéndum en el conjunto del Estado español. Gracias. Muchas gracias, senador Mariscal. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señor Mariscal. Yo no tengo ningún interés en que usted no tenga un conocimiento profundo de las negociaciones que se están celebrando y, como ya le he dicho antes, puede usted solicitar que bien en comisión, aquí en esta Cámara o bien en el Congreso de los Diputados, comparezcan los responsables del Gobierno que estén directamente relacionados con esta materia. Pero voy a intentar contestar algunas de las afirmaciones que ha hecho usted aquí. Mire, estamos en el siglo XXI, estamos en el año 2014. Hace pocos años España no tenía tratado de libre comercio con nadie. Hoy vivimos en una zona donde somos 28 países de la Unión Europea, que algunos no nos conocíamos a lo largo de nuestra historia y que tenemos formas muy diferentes, tradiciones, historia y cultura distintas. Bueno, y estamos todos muy contentos de que haya libre circulación de personas, mercancías, capitales y servicios, por fortuna. Esa misma Unión Europea tiene, por ejemplo, un acuerdo de libre comercio con México, con Perú, con Chile, y todos están muy contentos. Tanto los mexicanos, los peruanos, los chilenos, los colombianos u otros países, con tener un tratado de libre comercio, igual que lo estamos en la Unión Europea. Tenemos un acuerdo de libre comercio con Corea del Sur y estamos negociando un acuerdo de libre comercio con Japón y con Estados Unidos. Y si estamos negociando esto es porque todos creemos que esto es muy positivo, porque el mundo va cambiando de esa manera. Es decir, es muy extraño que 28 países de la Unión Europea, que cada uno piensa de una manera distinta, con gobiernos diferentes y con intereses que no coinciden, porque es muy difícil que coincidan, todos estén de acuerdo y que también lo esté Estados Unidos. Yo voy a explicarle. En fin, lo que pasa es que si usted pone en tela de juicio pues cualquier estudio que se pueda hacer sobre esta materia, pero yo le voy a decir los datos que está manejando el Gobierno español sobre lo que esto puede significar. Creemos que el PIB podría aumentar entre 68.000 millones y 119.000 en la Unión Europea y entre 50.000 y 95.000 en Estados Unidos. Las exportaciones crecerían un 6% en Europa y un 8% en Estados Unidos. Se produciría un aumento de la renta disponible de los hogares de unos 545 euros para una familia media europea de 4 miembros. En cuanto al empleo, se estima que el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos podría suponer un aumento del empleo del 0,5%. Y España, según algunos estudios, va a ser uno de los países más beneficiados por el acuerdo y se podrían crear 143.000 personas en el escenario puestos de trabajo, en el escenario más ambicioso y 36.000 en el menos ambicioso. Los sectores en los que van a incrementarse más las exportaciones serán vehículos de motor, productos metálicos, alimentos procesados, productos químicos, otras manufacturas y equipos de transportes. Y en el sector servicio, transporte marítimo y seguro. Respecto a los derechos laborales, como le he dicho antes, esto nada tiene que ver con los derechos laborales y sociales de nadie. Estos no son objeto de negociación y, además, ambas partes se han comprometido a que la convergencia que pueda acordarse no comprometa los actuales niveles respectivos de protección de la seguridad, salud, derechos de consumidores, usuarios, trabajadores o del medio ambiente. Habla usted también de las pymes, son muy importantes. En este tema, créame que hemos dado nosotros la batalla. Y las pymes van a ocupar un lugar destacado en el acuerdo. Y los Estados miembros de la Unión y Estados Unidos, como somos conscientes de que la mayor parte del crecimiento y del empleo que se genera a ambos lados del Atlántico vienen de las pymes, pues hay un capítulo que responde a los intereses y necesidades operativos y específicos de las mismas.
Podría citarle otros muchos beneficios. Es importante la eliminación de aranceles, por ejemplo, para sectores como el textil, el calzado, las conservas alimentarias, los productos agrícolas transformados. También es importante la apertura de los mercados estadounidenses de compras y suministros públicos, esto es muy importante, de prestación de servicios profesionales, financieros y seguros. Créame que se lo digo como lo siento y como lo pienso, y creo que no soy el único. Creo que hay una gran mayoría, por lo menos a lo largo del mundo, que está convencido de que esto es bueno para nuestro país, que es de quien debemos preocuparnos nosotros sobre todo, pero para Europa y para el mundo. No hay falta de transparencia. Usted puede tener acceso a todos los documentos y, de hecho, ha citado aquí unos cuantos. Insisto, yo le invito a que usted se estudie esto a fondo y se dé cuenta de que hace X años, no sé cuántos, no había ningún tratado de libre comercio en el mundo. Ahora hay muchísimos y, por fortuna, hoy el mundo es mucho mejor que hace unos años. Muchas gracias.